Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Yuval, una película del año 1956 dirigida por Delmer Davis, o Daves, que no sé muy bien cómo se pronuncia la verdad, porque aunque hizo muchos westerns, Delmer Davis, y algunos muy buenos, muy conocidos, pero no es un director que en general sea pues muy famoso entre el gran público, ¿no? Probablemente quiero decir, se ha pronunciado menos que Hitchcock. Sí, que ya más o menos le se tenemos recuerden más sus el... películas que al autor de ellas, lo que demuestra realmente la característica de Daves como director es que era un artesano, ¿no? Entonces nunca tuvo a lo mejor un estilo como autor, digamos. Él no trató nunca de marcar su sello de identidad, sino que de alguna manera se dedicaba a cumplir con los encargos que le hacían los grandes estudios de la forma más profesional y más eficaz posible, y el ejemplo se ha visto en westerns, en películas bélicas, en muchos tipos de películas. Probablemente el western a lo mejor es donde él desarrolló más esta forma de trabajo, y creo que aquí en Yuval... Y su talento, tiene un talento increíble. Sí. También tiene un noir, ¿no? La senda tenebrosa, ¿no la hemos comentado aquí? Maravillosa. ¿En el Callejón? No. Pues fíjate, la recordaba como una película muy callejón. Sí, no, llegará. Con Bacall y Bogart. Sí. Una película fabulosa, sí. Llegará al callejón. Sí que hemos visto ya en este programa El árbol del ahorcado con Mary Cooper, dirigida por Delmer. No, pero es cierto un poco lo que decís. Lo que pasa es que cuando hablamos de directores de Hollywood artesanos, el concepto, de algún modo, todo director en Hollywood está siempre bajo la espada de Damocles de la artesanía, es decir, tiene que adaptarse. Es lo que explicaba muy bien en Hammett, por ejemplo, Wim Wenders, ¿no? Su experiencia en Hollywood, tal. Es muy difícil la independencia. Fijaros, Wells, la década que pasa en Europa, errabundo, etcétera. Es muy complicado mantener absolutamente, o era sobre todo entonces, a lo mejor. Ahora igual es peor, ¿no? Ahora está el cine indie, que es un poco como un oasis dentro tampoco hay que ser Hollywood, tan radical, claro. Cuando se habla de artesano, no se refiere a un autor valiente o arriesgado, ¿no? Como ahora podemos identificar el cine independiente, sino simplemente a aquel director que no podías definir un estilo o no lo podías reconocer viendo sus películas. No tenían este sello de identidad. Por ejemplo, Hitchcock sí lo tenía, desde luego. Vaya, el artesano, sí, estoy absolutamente de acuerdo, pero te digo que era tan difícil. Claro, Hitchcock consiguió emerger y imponer su sello, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves una película de Fritz Lang y hay cosas de Fritz Lang, o ves una película de Howard Hawks y hay cosas de Hawks, pero luego hay otros directores, o de Ford, claro, pero hay otros directores que muchas veces, hasta que no lees los créditos, no eres capaz de definir exactamente de quién se trata, ¿no? Eso pasaba con Daves, pero realmente hizo una filmografía importante y tiene películas estupendas como esta. Desde luego. Como esta, como Flecha Rota, Tambores Lejanos y otras 3 más que rodó junto a Glenn Ford. El tren de las 3:10 es portentosa esa película, muy buena. El tren de Yuma, ¿no? El tren de las 3:10. De las 3:10, sí. Cowboy, también con Glenn Ford, en el 58, y Hombres Violentos, también con Glenn Ford. Sí, fueron todas ambientadas fieles en el oeste. Sí. No, desde luego, yo creo que se sentía cómodo en estos escenarios, ¿no? Y también con este tipo de historias, hoy despectivamente podemos decir que básicas, porque tienen pocos elementos y más o menos se manejan siempre las mismas claves, pero es verdad que el western evoluciona gracias a películas como Yuval, ¿no? O en la década de los 50, gracias a películas como Centauros del Desierto, Johnny Guitar, que son películas que ya introducen elementos diferentes dentro de un género que ya estaba muy consolidado, ¿no? Pero es verdad que en la década de los 50 es cuando madura, y yo creo que Yuval es un ejemplo porque plantea cosas muy interesantes. Es un western como más de personajes. No es tan importante la acción, que se desarrolla más en el último tercio de la película, pero sí los diálogos tienen mucha importancia, los interiores estos tan tenebristas, que por eso comentaba yo lo del cine negro, ¿no? Ahí hay una tensión sexual también bastante importante que no solemos ver en... Maravillosa esta actriz, Valerie French, ¿no? Valerie French. Y también tiene ecos shakespearianos, que lo decíamos, ¿no? Efectivamente, la tragedia, ¿no? La muerte de Shep. De Otelo. Del hombre que... Además que es el hombre
él lo ama, ¿no? El protagonista, Glenn Ford, su personaje. Sí. Yuval. Es como su padre, el padre que Lo adopta como un que padre y perdió. mata al padre, mata al padre. de Es nuevo. terrible, de nuevo. Tiene Mata otra otra vez. situación. Se ve obligado por un accidente Sí. a sobrevivir al padre. Sí, lo interesante es que el pasado, digamos, Vuelve. pesa en todos los personajes, porque en el de la mujer de Borgnine, la Valerie, bueno, cuenta toda la historia de su vida, cómo tenía que salir a toda costa de un pueblo canadiense o de un entorno familiar, de la pobreza y tal. Entonces no le importó, se aferró a Al primer a gañán este hombre, que pero encontró. odiaba su vida con él y lo odiaba a él, ¿no? Sí. Como se ve claramente en la catarsis Ya. del Dormitorio. del infortunado sueño ese que tiene en el que menciona su nombre, que eso, claro, la tradición ahí, el inconsciente no puedes, digamos, silenciarlo, ¿no? Y el nombre que pronuncia es el de, Yuval. en el Duermevela, ¿no? Es el de, justamente el de Yuval, ¿no? Con lo cual se delata y se produce esa especie de catarsis y esa mentira fruto de la rabia de que efectivamente ha hecho... Pero fíjate, Ha hecho el amor con, o sea, lo ha traicionado con, hasta ese con momento, Yuval, cosa que no es cierta, Vamos, claro. hasta en ese la momento, mente ha sido todo... Claro. A ver, a ver. hasta ese momento en el que el destino de repente se comporta de una forma un tanto violenta y cruel, hasta ese momento la película podría haber sido una nueva versión del Cartero siempre llama dos veces, ¿no? En el que ella le está seduciendo al recién llegado, que es un tipo bastante más joven y más atractivo que su marido, y le convence de alguna manera para, en el caso del Cartero siempre llama dos veces, para acabar con el marido, ¿no? En este caso tenemos la integridad esta que tiene el western de que el hombre se mantiene firme en sus principios de Fiel a la honestidad. mormona, fiel a la mormona. A la mormona, a la mormona o lo que sea. Es mona, no sé si mormona. Es otra secta, yo creo, pero... Sí, es otra secta. Mormona. Pero Muy este bien. contraste entre las dos mujeres, ¿no? La mujer fatal y Felicia la jovencita. Farr es la otra, la mormona, como dice Santiago, que luego fue mujer de Jack Lemmon, Felicia Farr. Fíjate. Claro. Me parece bien, me parece bien. ¿Te parece correcto, no? ¿Apruebas ese matrimonio? Apruebo esa unión. Podríamos jugar este juego de los 7 pasos estos, ¿cómo se llama esto? Porque Pero- realmente trabajaron Jack Lemmon y Daves, también trabajaron juntos en otra película. A lo mejor se establecieron ahí una serie de vínculos o caminos insospechados. Valerie Frech, que interpreta a la mujer de Ernest Borgnine en esta película, sería nuestra particular Desdémona, ¿no? Sí. Pero tenemos el personaje de Iago, Rod Steiger, maravilloso, Totalmente. Totalmente. este fanfarrón y bruto, torpe. Es como el prototipo de actor del Actors Studio, ¿no? Sí. Esta exuberancia, ¿no? Interpretativa. Bueno, y luego está, que no hay que olvidarlo, Charles Bronson. Jovencísimo. Todavía sin bigote. Sí, sí, sí. Casi sí, no se le curioso. reconoce de los jóvenes que Rubio, es, ¿verdad? rubio. Sí, hombre, tiene unos rasgos muy característicos. Sí, Sí, ¿no? como para no conocer a Charles Bronson. Esa cara no cambió tanto. Pero no está todavía curtido, no... No, Le falta bueno. testosterona. Es que pasaron muchos a años Bronson hasta ahí. que tuvo su época de gloria, ¿no? Claro. Pasaron 3 décadas. Llegó en los 80 con la llegada del VHS y la serie B. Por fin llegó, salió de estas grandes producciones hollywoodenses Sí. para entrar en la serie B y convertirse en una Bueno, ya estrella. lo vimos La en- mediocridad hizo de él una estrella. Ya lo vimos en los crímenes del Museo de Cera, un papel Ofrecía de papeles mudito. secundarios, Sí, sí. un poquito especiales, tiene este rostro tan particular, ¿verdad? Pero es curioso porque nunca será recordado por las grandes películas en las que No. estuvo En las que el participó. Hollywood clásico. O sea, se le recordará por las películas que hizo Las ya películas de la Canon, ¿no? ya, Los claro, 80. de los 70 y 80. Los 80, sí. Fueron sus dos grandes décadas, ¿no? No, que sea en VHS. Sí, sí, carnet la de pequeña videoclub, pantalla, carnet la de pequeña videoclub, pantalla. sí, sí, sí. Ya está muy bien, está muy bien. Cada persona está muy encuentra bien, su claro. sitio. ¿Quién se le iba a decir a Chiquita la Calzada a los 60? Pues lo mismo. Cada cual encuentra su sitio. Perdón por estas salidas de tono, pero es verdad, ¿no? Hasta nosotros lo hemos encontrado. Vale, fíjate. Bueno, hemos encontrado nuestro pequeño callejón, menos mal, y que no nos saquen de Y él. lo que te rondaré, Morena. Bueno, volvamos, dejamos volvamos. a Chiquito de Charles Sí. Bronson. Volviendo a Steiger, que es donde hemos Steiger. empezado. Steiger, Bueno, yo a Steiger sí. lo recuerdo en Mars Attacks, haciendo el personaje ese del militar Ajá. enrabietado. Él siempre está enrabietado en sus personajes. Ha hecho personajes de Era un villano actor de carácter. la mayoría de las veces, ¿no? Suele Es del hacer estudio, de Actors Studio. Claro. Sí. Bueno, Rod Steiger, que ha tenido una carrera muy larga, igual que Ernest Borgnine, ¿eh? Ah, Joder. maravilloso. Ernest Borgnine hasta hace poquito ha estado doblando a... murió hace hace poco años, 3 años o así, en el 2012 creo que murió. Sí.
Ha estado doblando a Bob Esponja, uno de los personajes de Bob Esponja hasta hace muy poquito. Ernest Borgnine, o sea que... No, un gran actor además, también muy carismático. En esta película está estupendo porque a pesar de la mujer que tiene, no puedes evitar que te caiga bien. Claro. Es que es el colmo de la ingenuidad. Bueno, y a pesar del mismo, que es un poco bruto, ¿eh? No, pero no tiene malas intenciones. No, y el consultorio sentimental ese que mantiene con Glenn Ford, precisamente, de cómo debe tratar a una dama y si está mal darle en las nalgas delante de los vaqueros. Que es así como hay que demostrar el amor, ¿no? Es fantástico, ¿no? Es el colmo de la ingenuidad. La inocencia. No, pero y la transformación que sufre el personaje cuando el instigador, Steiger... Claro, es maravilloso eso. O sea, tiene coherencia. La serpiente, que es Steiger, le pica, y con una frase además dice, están solos en tu casa, Yuval y tu mujer y tal. Y me encanta la primera reacción que tiene, porque lo fíjate, todo, no, pero mira qué bonito es, en vez de creérselo, lo primero que hace es pegarle un puñetazo por osar decir algo tan terrible de alguien a quien él admira. ¿No? Entonces está bonito. Y pide al pueblo griego a los demás que le digan la verdad. Y todos le dan la razón a Yuval. Dicen, no hay nada, lo odia. Claro, él no se convence hasta que oye a su mujer nombrándolo. Claro. Pero ya ha caído en la trampa. Bueno, eso, qué momento de tensión ese, porque sabemos, ahí ya intuimos que eso no se va a quedar ahí. A mí lo que me sorprende es que con una reacción tan visceral y un personaje tan visceral, en ese momento no la mate o haga algo así violento contra su propia mujer. O sea, eso a lo mejor, no sé si encaja o no encaja. Yo creo que él se siente más traicionado casi por la actitud de Glenn Ford, claro, que por ella. Porque de alguna manera ella es la única mujer en ese microcosmos de hombres rudos, ¿no? Donde me gusta mucho la escena en la que él entra al principio de la película y del violín le cuenta, no te preocupes, si todos hemos pasado por ahí, si ya, ¿sabes? Es una escena muy potente porque es uno de los diálogos de esta película, tiene grandes diálogos, ¿no? Y donde los diálogos, en lugar de molestar, en lugar de ralentizar la acción o de entorpecerla, creo que introducen bastante elemento dramático y hacen que, al contrario de lo que suele suceder, que todo pase más rápido. Y tiene grandes momentos de diálogo, este es uno de ellos. Pero está muy bien cómo se van definiendo todas las relaciones entre los personajes y por eso yo creo que es donde se nota ahí un poco el aliento shakespeariano, ¿no? Que comentábamos, más literario. No, yo lo que veo cuando hablábamos de la tensión sexual tan grande que tiene la película, si me permitís os voy a leer el cartel en inglés, las frases, cómo lo publicitaban en su momento, ¿no? Powerful performances, o sea, poderosas interpretaciones, ¿no? Eso, hasta ahí normal. Overpowering drama, drama todopoderoso o tremendo. Overpowering. Y luego, remember his name, es la coda después de la imagen y los nombres de los actores. Tal. Recuerda su nombre. Recuerda su nombre, Yuval, o recuerda este nombre, Yuval. You will remember his story. Recordarás su historia. Y al final de todo, sexo. Claro, es lo único que no pone sexo, pero hay mucho sexo y si os fijáis... Pero son carteles típicos de los años 50. Claro. Pero el mal fario del personaje de Glenn Ford, que está constantemente inmerso en una berrea permanente, porque a la que llega... Hombre, él se está conteniendo. Lo marca lo de Steiger, porque... Incluso ve, yo creo, de entrada, me encanta ve que le va a gustar a la esposa de Borgnine, ¿no? O sea, ya duelo de machos que él no provoca ni quiere. Cornamentas. Él quiere rehacer su vida y quizá encontrar a otra persona con tranquilidad. De hecho, pues es que esa es la energía que mueve el mundo y no luego el dinero. Con la mormona igual, porque le sale el otro. Bueno, dejemos por favor de llamar mormona al personaje de Felicia Farr. Desdémona. Es por entenderlo. No, tampoco. Desde Mormona. Bueno, Anémona. A mí lo que me gusta del personaje... un monstruo. A mí lo que me gusta del personaje de Glenn Ford es que, a pesar de que él relata un episodio muy antiguo, muy dramático de su infancia, pero realmente no sabemos nada. Es el típico jinete sin pasado que aparece en tantos westerns. Pues mira, no, te diré, yo tengo la sensación a raíz de ese monólogo que tiene con su amiga, llamémosla su amiga, su amiguita, pues ahí descubres que este hombre es un hombre con sensibilidad, ¿no? Que se ha visto inmerso en un entorno hostil y que ha tenido que sobrevivir y por suerte ha desarrollado la fuerza y la entereza para aguantar esa historia, al medio, pero te das cuenta que él era un niño desvalido, que tenía su sensibilidad, que confiaba en el amor de sus padres y que por lo que sea, pues su madre no se lo dio
y su padre sí, y lo único que le daba el amor es su padre y desaparece, pues se tuvo que fortalecer. Es una especie de Conan en el oeste. Sí, porque luego el tipo es un Y gran por eso es tirador, íntegro. es un gran jinete, Claro. pero sin embargo ha tenido que sobrevivir Se lo tengo que siendo currar. pastor. Claro. O sea, Bueno, pero Ha tenido- no son cosas... El claro. tipo tiene una grandeza y las circunstancias no están a su altura y él ha tenido que adaptarse. Pero a mí me gusta mucho la frase al principio en la que él se define, al principio de la película, que dice, es que yo siempre traigo la mala suerte. Sí. O sea, ya te está contando una historia Que le ha que es un marcado. poco la trama oculta, la trama secreta que tiene esta película, que nunca llegamos a saber, pero que es mucho más interesante porque está sugerida en el guión. Y muy bien Pero sugerida. te está anticipando ya, Claro. te está Lo que va- avanzando lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Dices, aquí Ahí es donde se está un masca la elemento narrativo, tragedia. como dice Bensi, porque Claro. anticipa La tragedia. el conflicto y la Y tragedia. ya lo estás o sea, esperando, ¿qué va a pasar? ¿A La qué va a desdicha, pasar? Claro. la muerte, vamos. Claro, porque él dice, es el típico personaje que va huyendo siempre. ¿Huyendo de Sí. qué? De un poco de su mala suerte, del De destino al que provocar. parece abocado, ¿no? De las malas cartas. Bueno, hay una escena que a mí me gusta muchísimo, que es cuando ella en el carromato habla con él, con Yuval, la chiquita del campamento, Sí. y le dice que él, allá donde quiera que esté, sabe que velaba por sus intereses y que él le quería, ¿no? O sea, que es como una especie de conexión con el más allá, ¿no? Muy bonita, que está muy bien. Sí, sí, sí. Y dice, él lo sabe, ahora más que nunca y tal. Y dice, pero eso no cambiará las cosas. Bueno, Él tiene los pies en la tierra y dice, pero eso no va a cambiar las cosas. Pero luego está bien como dentro de este entorno idílico, esta comunidad, sean lo que sean, luego también hay un Judas. prototipo de la berrea, ¿no? Sí, sí, Este sí. tipo tan nervioso. Sí. También el Judas, El exactamente, Judas porque este. tiene un elemento ahí muy... Traidor. Y todo Bíblico. todo por el sexo, al final. Sí. Es la energía, las Es lo que energías mueve el sexuales mundo. son muy poderosas, entonces pueden destruir o pueden elevar. Sí. Tú eliges lo que haces con ellas y lo que te hacen ellas a ti. Eso es así. Yo reconozco- Ah, eso no es amor. Yo creo que bueno, el la mundo lo imposición, movía el lo amor. de obligarte a que te Pero- cases con una o con otro. o- Pero, no sé. como decía Groucho Marx, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Y Woody Allen, ¿no? También entre Bueno, otros. Woody Allen entre siempre- otros, bueno, Repetía. Glenn Ford no es la primera vez que se metía en la piel de un personaje de este tipo, ¿eh? Más cuando hacía western. Ujú. Casi siempre hacía de tipo contenido. Parece que le iba muy bien con sus características físicas, y también con sus aptitudes como actor. Es que tiene rostro de tipo bondadoso. No me extraña que luego muchos años después le eligiesen como padre adoptivo de Superman, claro. Ahí es nada. Tiene un rostro de tipo bondadoso y eso daba mucho juego, porque siempre tenía este lado bueno, pero de personaje que a su pesar se veía inmerso en alguna situación complicada, ¿no? Hilda es el prototipo, ¿no? Desde luego. Sí. No, pero era un gran actor. Yo en Hilda nunca lo vi le faltaba ese punto de bogartiano, ¿no? En mi opinión, aunque ya, es inolvidable, es que- ya está en el claro. Olimpo del Pero es que séptimo en arte, ¿no? Hilda la que hace de Bogart es ella. Claro, ya. Bogart la es ella. Claro, la mujer fatal por antonomasia, ¿no? Bacales Bogart. Sí. Glenn Ford, que por cierto se llevaba muy bien con Rita Hayworth, eran muy amigos. Rita Hayworth. ¿Solo amigos? ¿Quién? ¿O lo ha dicho de un modo que...? No Son he dicho amigos. sí, Oye, sí, pues sí. os quiero contar una anécdota. Hace poco en Madrid conocí a Tony Genil y me dijo que tenía unas gafas de Rita Hayworth. O sea que le di la mano a Tony Genil y Tony Genil le dio la mano a Rita Hayworth. Eso Luego partiendo de estoy que a nos- una de que mano nos de Rita creem- Hayworth. nos creemos que eran... Ahora estás a dos manos de Rita Hayworth. Eso ¿Has cogido partiendo eso? de que creemos que eran las gafas de Rita ¿Cómo Hayworth, confiáis claro. tanto en los mitómanos? No, yo Como he de, Tony Genil. he de confiar en Tony Genil. Hombre, He de yo confiar. también, Si pero me son dice la verdad. mitómanos. No, te lo digo yo que sí. Bueno. Ha salido Tony Genil, chiquito de la calzada, ¿quién será el próximo? Será mejor que volvamos Coleccionista de a... frikis. Creo que esto no aporta mucho. Vamos a... Vamos a editarlo. Vamos, Vamos sí, a volver a vamos, los cerros de Úbeda. vamos, sí. O a los de Wisconsin, ¿no? Eso. Los de Wisconsin, paisajes Que maravillosos. vaya lejos, ¿eh? Sí. Oye, la paisajística. La paisajística. Entremos en este Son tema. auténticos picos. Picos de audiencia, Pics. efectivamente. No, está maravillosamente rodado. es muy pictórico todo, muy, Sí. es este maravilloso. western diferente, no es el Monument Valley de Ford, No. es esto No. mucho más norteño, ¿no? Sí, Más de sí. montañas Sí. y de bosques. A mí me gusta mucho el contraste que hay Sí. entre las escenas de exterior, que son muy luminosas, muy Increíbles, amplias, increíbles. y luego los interiores, que son como mucho más tenebristas, más oscuros. Es que así Más debería ser el abigarrados, oeste, sí. ¿no? Las Sí. cabañas no tendrían que tener nada de luz Exactamente. para protegerse del frío, entiendo, Sí. también. Y de las flechas de los indios. Y de las flechas rotas.
Y una cosa curiosa, es una película que habla de vaqueros. Ernest Borgnine es un gran hacendado con muchas cabezas de ganado, pero tampoco las vemos. No. Bueno, Vemos hay una algún escena. ternerillo, sí, pero no hay grandes escenas de movimiento del ganado. No era típica estampida. No, Yo de repente he estado toda la película pensando a ver cuándo es la estampida. Claro. ¿Os acordáis, no? Claro, Pero, es que claro, es trepidante. produce eso. Es lo que le falta a la estampida. No, no hace falta. Le falta un No, millón de porque- dólares. en estampida hubiese estado bien, pero no. Es que tampoco tienes era que ser carísimo. Vosotros que sois claro. cineastas Hombre, tú imagínate producir eso. reales. Decir, ala, empieza a reunirme ahí a las reses que vamos a fallar, la vamos a liar para esta no era la película de una Porque estampida, como es desde luego. otro Aquí la de estampida los, es Rod Steiger. otro de Sin los duda. factores, sí, desde luego, Y sus que el cuatreros. cabestro, que, Qué cabestrajo, qué que cabestrazo. demuestra que la historia se centra mucho más en los personajes Total. que en otros elementos del Far West, de acción, ¿no? de otras películas. Si me permitís que haga Sí. un apunte, ya por cerrar el tema shakespeariano, pero es que es algo personal que he recordado viendo la película. Yo conocí una vez a un especialista en Otelo, que era un tipo noruego que vivía por todo el mundo, le pagaba a su gobierno mensualmente por estar haciendo la tesis, pero que llevaba como 15 años haciendo la tesis. Esto En solo países pasa baratos en Escandinavia. Sí. le pagaban $1.000 o 1.000 libras, en fin, en cash, en dinero bueno. Y el tío vivía en países baratos y tal, que si uno de esos países lo conocí yo, en países, quiero decir, donde, que la moneda, donde el día a día claro. era barato y tal. Y le permitía tener un desahogo. Y su tesis irritaba a las feministas en aquel entonces, porque él decía que había localizado cierto manuscrito en Cambridge o no sé dónde, en el que realmente había un diálogo en el que Desdemona reconocía la tradición, o Casio, uno de los dos reconocía que había yacido, o sea, que habían hecho el amor. Con lo cual, digamos, de algún modo, el asesinato, el homicidio de Otelo tenía ciertos... Entiéndeme. No lo digas. No lo digo, pero podía ser comprensible en términos humanos. O sea, que realmente había habido traición. Que el escándalo de Otelo es justamente que no hay... La No muerte es comprensible en términos humanos y si mucho no vamos menos a del siglo discutir eso. XXI, claro. Sí, lo que quiero decir es que en esta película, Ya. efectivamente, la esposa de Borgnine lo ha traicionado con el malvado, con Steiger, con alevosía. y está todo el rato con ganas de volver a repetir, incluso institucionalizarlo que es la variante que me ha hecho pensar en ese... Sí. No hablo de justificaciones ni de ideologías, sino de hechos, ¿no? Lo que está bien es que la película plantea diferentes dilemas morales, porque realmente este aspecto de la trama no se desarrolla hasta ya muy avanzado, ¿no? Al principio el conflicto está más entre el personaje de Glenn Ford y Rod Steiger, y digamos que hay como un flujo de corrientes dramáticas que se van alternando hasta que realmente al final todas se entrecruzan en esa noche fatal, ¿no? Sí, pero que desde el principio está la presencia de ella, de Desdemona, llamémosla así, ¿no? Sí. Que está todo el rato flirteando seduciendo a... Me Que encanta. luego Ford. no Y es más él que otra también le pobre gusta. víctima de las circunstancias. Son todos víctimas. Claro. Sí. Hombre, ella encarna también un poco el prototipo de mujer fatal, Sí, donde es va una fan fatal seduciendo, de libro, vamos. pero es verdad que es su forma de medrar en la vida, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando ya lo ha conseguido, una situación de estabilidad, ya ha conseguido salir de su pueblo, realmente se aburre, claro, eso Pero es su realmente problema. no ama, o sea, no apuesta por el vaquero recién llegado, por Glenn Ford, porque le dice que ella no quiere perder su estatus, lo que quiere es mantener una doble... Sí. Se quiere amancebar, básicamente. Exactamente. Con él, ya está. Y tener al otro. No, quería cornudo. comentaros simplemente que de repente me vino esa vieja historia de un manuscrito que probablemente ni existiera, no sé, igual era una fantasía, pero había conseguido convencer a su Todavía está gobierno, haciendo ¿no? la tesis, Al ministro de Cultura. O sea que, ¿Ha pasado un ángel? ¿Cómo Ahí lo dejo. cómo son estos noruegos? Sí. Antonio, ¿secuencia o escena? pues mira, voy a mencionar una escena con un personaje que no ha surgido aquí de algún modo tangencial nada más, que es el líder de la caravana, el pastor, yo creo que es El pastor belga. No, Ajá. es una secta de estas luteranas, vamos, que como la de la película aquella famosa Los de Amish. Harrison Ford o algo así, de Estos Amish, ¿no? Amish o algo, aunque no van vestidos como Amish, pero en fin, sean lo que fueren, como dice Bensi. Es cuando él habla al llegar
perseguido y atacado Glenn Ford, el personaje de Glenn Ford, el hombre ante las dudas, porque la reacción inmediata es no vamos a socorrer a un asesino, a un fugitivo, tal. Él da esas dos frases que ha dicho como en torno a la paz, que ser un hombre de paz no significa ser, o ser una persona de paz o pacífica, no debe ser sinónimo de cobardía, ¿no? Me ha gustado esa secuencia y ese liderazgo que asume el viejo pastor belga. Esa es mi secuencia. Pero que no alemán. Secuencias maravillosas. Claro, más bonito. Bueno, David. Pues yo creo que la película, cuando realmente saltan chispas, es con estos cruces de miradas entre Valerie French, que me parece estupendísima, y Glenn Ford. Qué guapa es esta mujer, ¿eh? Sí, es curioso que no sea una actriz demasiado conocida, pero aquí demuestra tener dotes. Sí. Y tiene una forma muy, muy especial de mirar. Me encantan esas miradas que cruzan cuando el marido sube a por las partituras de la pianola y todo esto, como digamos que ella va echando el anzuelo, ¿no? Y ahí tienen un poco un jugueteo. Ese juego me parece muy cinematográfico. Creo que está, me interesa mucho esa escena porque creo que está muy bonita de iluminación, está muy bien recreado ese salón, el vestido de ella, las interpretaciones de los dos, lo bien que está escrito ese diálogo. Creo que hay un juego muy, muy interesante que no parece de un western prototípico y que hace de Yuval una película especial. Santiago, ¿con qué te quedas? Con la confesión del padre, la muerte del padre. Esa escena me parece muy, muy emotiva porque es precisamente lo que comentábamos antes, que descubres mucho de ese personaje a raíz de esa confesión. Y entonces rápido, como nos pasa en la vida cuando nos ponemos a lo mejor demasiado trascendentes, hay que decir algo así frívolo que nos traiga de lleno otra vez a la tierra, a la ilusión. Y estará bien con todos, pero ese momento él se abre como una flor y es muy bonito, muy bonito. Está muy bien pensado el escenario en el que hace esa confesión, con el lago al lado, ¿no? Él estuvo a punto de morir ahogado ante la indiferencia de su madre y precisamente se lo está comentando, se lo está confesando a la que va a ser más tarde su redentora. Claro. Claro. Le va a devolver la fe en el ser humano y además lo hace frente a un lago. Oye, diría que esa es tu secuencia favorita por cómo la comentas. La comentas con ahínco. No, es que es muy significativa esa escena. Sin duda. Es una de las más poderosas. Muy sorprendente. El agua tiene un doble significado en esta película, porque por un lado el agua siempre ha sido un elemento purificador, pero por otro lado, tal y como está introducido en la trama, es un elemento también de muerte, ¿no? Porque el padre murió ahogado y él estuvo a punto. Entonces tiene este doble juego también que le da este trasfondo tan especial a la película y todos los escenarios están muy bien introducidos en la trama. Sin duda. Es un todo esta película, llena de claros oscuros. Bueno, pues nos vamos felices después de haber visto y comentado Yuval, ¿no? Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.